Me llamo Sofía Bennett. Tengo 32 años. Soy diseñadora gráfica en Denver, Colorado. Y esta mañana desperté con 29 llamadas perdidas de un número de Illinois. Me quedé mirando mi teléfono tanto tiempo que el café se enfrió en mi mano porque, en el fondo, incluso antes de escuchar un solo mensaje de voz, ya sabía quién tenía que ser. Hay recuerdos que no se desvanecen con el tiempo. Esperan. Permanecen en silencio en los rincones oscuros de tu vida hasta que una mañana cualquiera resurgen y te arrastran de vuelta. Para mí, fue un sonido, un número, una pantalla parpadeando. Y de repente, tenía 12 años otra vez, de pie sola dentro de Union Station en Chicago, viendo cómo las únicas personas que se suponía debían protegerme convertían mi miedo en entretenimiento. Mi mamá me dejó en una estación de tren como una broma. Se rieron. De verdad hicieron una apuesta sobre si podría encontrar el camino a casa sola. Todavía puedo recordar cómo se me hundió el estómago cuando me di cuenta de que no iban a regresar por mí. Como cada rostro en esa estación parecía desconocido. Como toda la ciudad se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado fría para una niña pequeña con casi nada de dinero en el bolsillo. Ese fue el día en que todo en mi vida se dividió en dos versiones. La niña que había sido antes de ese momento y la persona en la que tuve que convertirme después. Nunca regresé. Ni esa noche, ni la semana siguiente, ni jamás. Construí una vida diferente, un hombre diferente y un futuro tan lejos de ellos que la mayoría de los días casi podía creer que ya no existían. Pero esta mañana, esas 29 llamadas perdidas demostraron algo que pasé 20 años tratando de enterrar. El pasado no siempre se queda donde lo dejas. A veces viene a buscarte. Oye, ¿el clima donde estás se siente perfectamente en sintonía con tu estado de ánimo ahora mismo? Crecer en Willow Creek, Illinois, me enseñó muy temprano que las apariencias lo eran todo en mi familia. Para nuestros vecinos, parecíamos sólidos y respetables. El tipo de familia estadounidense de clase media que la gente señalaba cuando quería hablar de trabajo duro y buenos valores. Mis padres eran dueños de una pequeña pero exitosa cadena de tiendas para el hogar. De esas que venden batidoras de cocina, ropa de cama, cafeteras baratas y todo tipo de objetos domésticos que la gente olvida que necesita hasta que pasa frente a una exhibición brillante. Los fines de semana, mi padre hacía parrilladas en el patio trasero. Mi madre saludaba a la gente al otro lado de la cerca y todos actuaban como si estuviéramos construyendo la clase de vida que otras familias deberían admirar. Pero dentro de la casa, el amor siempre estaba ligado al rendimiento y la seguridad dependía de si mi madre estaba lo bastante aburrida como para inventar otra lección. Le encantaba llamar las lecciones. Esa era su palabra favorita. Si lloraba, era demasiado sensible. Si pedía ayuda, era inútil. Si olvidaba algo, necesitaba aprender responsabilidad. Podía convertir cualquier error normal de la infancia en una razón para humillarme. Y mi padre siempre la apoyaba con una sonrisa, como si la crueldad fuera algún tipo de deporte en equipo que ambos disfrutaban. Cuando tenía 8 años, pedí un par de tenis en el centro comercial porque los viejos ya estaban rotos en la punta. Mi madre dijo que estaba actuando como una niña consentida, me llevó hasta una banca cerca del área de comida y dijo que si quería vivir en el mundo real, podía empezar por sentarme sola y aprender que nadie me debía nada. Me dejaron allí durante casi 3 horas. Recuerdo mirar el puesto de pretzels, oler la canela y la mantequilla, intentando no llorar porque cada vez que lloraba parecía divertirlos. Cuando finalmente regresaron, mi padre se rió y le preguntó a mi madre si le debía $20 porque él había apostado que yo seguiría sentada exactamente en el mismo lugar. Cuando tenía 10 años, lloré después de un partido de fútbol juvenil porque un grupo de chicos de la escuela se burló de mí en el estacionamiento. Y en lugar de consolarme, mis padres condujeron hasta el otro extremo del estacionamiento del estadio, me dijeron que bajara y me dejaron allí después del atardecer porque, según mi madre, las lágrimas hacían débil a la gente, y la debilidad atraía peores tratos.
Me senté en una banqueta de concreto con los brazos rodeando mis rodillas, viendo cómo las camionetas se iban una por una hasta que regresaron casi una hora después con comida rápida para ellos y sin ninguna disculpa para mí. A mi padre le parecía divertidísimo que yo siguiera allí. Dijo que había apostado a que intentaría pedir aventón o suplicar ayuda a extraños para volver a casa. Ese era el patrón. Todo se convertía en una prueba. Todo se convertía en una broma a mi costa. Todo se convertía en una manera de demostrar que el mundo era duro, como si necesitara que ellos lo endurecieran aún más. La parte más extraña era que nunca se consideraron crueles. Hablaban de carácter, de fortaleza y de prepararme para la realidad. Usaban palabras elegantes para hacer que las cosas horribles sonaran nobles. Si alguien les hubiera preguntado, habrían dicho que estaban criando a una hija independiente. Pero la independencia no era lo que estaban construyendo. Era miedo. Era hipervigilancia. Era silencio. Aprendí a estudiar sus estados de ánimo antes de hablar. Aprendí a desaparecer dentro de mi propia casa. Aprendí que si permanecía lo bastante callada, útil e invisible, quizá podría pasar un día entero sin ser elegida para uno de sus experimentos. El único lugar donde sentía que existía fuera de sus reglas era sobre el papel. Dibujaba constantemente. Dibujaba en la parte trasera de recibos, en los márgenes de tareas escolares, en cuadernos baratos que compraba con dinero de cuidar niños. Dibujaba habitaciones con puertas cerradas, ventanas de tren llenas de luz, mujeres de pie en la cima de montañas sin nadie detrás de ellas. A los 12 años, no habría podido explicarte nada de eso. Pero ahora sé que estaba intentando dibujar mi salida de mi propia vida. Lo que hizo que todo explotara fue algo tan pequeño que la mayoría de los padres ni siquiera lo recordarían una semana después. Saqué una BI en arte. No en matemáticas, no en ciencias, en arte. La única materia que me hacía sentir viva. Estaba orgullosa de ello hasta que crucé la puerta principal y vi a mi madre sosteniendo la boleta de calificaciones como si fuera evidencia de un fracaso moral. Me preguntó cómo una niña que pasaba tanto tiempo dibujando todavía podía lograr decepcionarla en la única clase que supuestamente le importaba. Mi padre dijo que quizá me estaba volviendo perezosa. Mi madre dijo que quizá había empezado a pensar que el esfuerzo era suficiente. Esa noche, mientras estaba sentada en mi habitación fingiendo hacer la tarea, los escuché hablar en la cocina, con esas voces bajas y divertidas que siempre hacían que se me cerrara el estómago. Mi madre dijo que necesitaba una lección que jamás olvidaría. Mi padre dijo que apostaría dinero a eso. A la mañana siguiente, actuaron tan alegres que me dieron escalofríos. Mi madre hizo panqueques. Mi padre incluso me preguntó si quería jugo de naranja. Me dijeron que haríamos un viaje de un día a Chicago, solo los tres. Y por un segundo estúpido y desesperado, pensé que quizá estaban intentando arreglar algo. Tal vez ya se habían calmado. Tal vez la pelea por las calificaciones había terminado. Tal vez esto era lo más parecido a una disculpa que mi familia podía ofrecer. Debí haberlo sabido. Todo el trayecto desde Willow Creek hasta la ciudad se sintió extraño de una manera que en ese momento no podía explicar del todo. Mi padre llevaba la radio muy fuerte y golpeaba el volante con los dedos como si estuviera de excelente humor. Mi madre seguía girándose desde el asiento del pasajero para hacerme preguntas cuyas respuestas ya sabía que yo respondería con cuidado. ¿Creía que era inteligente? ¿Creía que las chicas inteligentes estaban listas para el mundo real? ¿Creía que a la vida le importaría si yo tenía miedo? Cada respuesta que daba parecía divertirlos. Cada vez que intentaba quedarme callada, insistían más. Para cuando el horizonte de la ciudad apareció frente a nosotros, ya tenía esa sensación familiar en el cuerpo, la que me decía que algo malo estaba por pasar y que no me permitirían prepararme para ello. Estacionamos cerca de Union Station alrededor del mediodía. Nunca había visto algo tan grande ni tan lleno de gente de cerca. La estación se sentía como una ciudad entera comprimida bajo un solo techo. Personas con maletas rodantes pasaban apresuradas en todas direcciones.
Hombres de negocios, familias, turistas, estudiantes universitarios, todos moviéndose como si pertenecieran allí. Yo me mantenía cerca de mis padres porque no sabía dónde más quedarme. Dentro del salón principal, mi madre señaló una enorme columna cerca de la entrada y me dijo que esperara justo allí mientras movían el auto y compraban almuerzo. 15 minutos, dijo. Quizá 20. Pregunté si podía ir con ellos, y mi padre se rió tan fuerte que algunas personas voltearon a mirar. Dijo que yo tenía 12 años, no 2. Mi madre se inclinó hacia mí y me dijo que no la avergonzara en público, así que asentí y me quedé junto a la columna mientras ellos se alejaban. Recuerdo mirar el gran reloj de la estación una y otra vez. Pasaron 15 minutos, luego 30, luego 45. Al principio seguía diciéndome que el estacionamiento estaba complicado o que la fila de la comida era larga o que se habían perdido. Después de una hora, empecé a sentir un dolor en el pecho. Después de una hora y media, podía sentir el pánico subiendo tan rápido que me temblaban las manos. Tenía $9 en el bolsillo. Ningún teléfono, ninguna dirección escrita, ninguna idea de cómo funcionaban los trenes. Nunca me había sentido tan pequeña en mi vida. Me alejaba unos pasos de la columna y luego corría de regreso porque me habían dicho que no me moviera. Y aún así, una parte de mí seguía aterrada de hacer algo mal. La estación se volvió más ruidosa a medida que avanzaba la tarde. Cada anuncio por los altavoces hacía que mi corazón se acelerara. Cada mujer de cabello oscuro me hacía girar la cabeza. Cada segundo se alargaba hasta sentirse cruel. Entonces vi el auto a través de las ventanas frontales. Moviéndose lentamente por la calle exterior, vi nuestro auto pasar. Todo mi cuerpo se llenó de un alivio tan fuerte que casi me reí. Corrí hacia el vidrio, agitando ambos brazos, y por un segundo realmente pensé que habían vuelto. Mi padre conducía. Mi madre estaba en el asiento del pasajero. Los dos me estaban mirando directamente. Mi padre sonrió primero. No era la sonrisa aliviada de alguien que encontró a una niña perdida. Era la sonrisa de alguien viendo cómo el remate de un chiste salía exactamente como esperaba. Mi madre bajó la ventana y se inclinó lo suficiente para que pudiera escucharla por encima del tráfico. Gritó. Te apuesto $50 a que ni siquiera puedes encontrar el camino de regreso a casa. Luego se rió. Mi padre se rió con ella. Levantó una mano del volante e hizo un pequeño pulgar arriba ridículo, como si se estuvieran felicitando por ser tan ingeniosos. Después el auto siguió avanzando y desapareció entre el tráfico. Ese fue el momento en que el mundo cambió de forma para mí. Una cosa era temer que quizá me hubieran olvidado. Una cosa era sospechar que estaban enseñándome otra lección. Pero era algo completamente distinto verlos elegirlo. Verlos disfrutarlo. Darme cuenta de que mi miedo no era un efecto secundario de lo que estaban haciendo. Era el objetivo. Me quedé congelada hasta que alguien pasó rozándome y murmuró, disculpa. Y el sonido de la voz de un extraño me devolvió a mi cuerpo. Corrí de nuevo al interior porque no sabía qué más hacer. Vagué de un extremo de la estación al otro, llorando por momentos, limpiándome la cara cada pocos minutos porque todavía me daba vergüenza que me vieran alterada. Mis padres también me habían entrenado para eso. Intenté pensar en alguien a quien pudiera llamar, pero no había nadie. Traté de imaginar la ruta de regreso a casa, pero mi casa bien podría haber estado en otro país. Me senté en una banca, luego me levanté otra vez, luego caminé en círculos hasta que me dolieron las piernas. En algún momento dejé de esperar que regresaran. En algún momento la espera terminó y comenzó el abandono. La diferencia puede sonar pequeña, pero cuando tienes 12 años, se siente como caer a través del hielo. Pasé casi 3 horas dentro de Union Station después de que me dejaron allí. El tiempo suficiente para que la luz afuera empezara a cambiar. El tiempo suficiente para que las multitudes se vaciaran y volvieran a llenarse. El tiempo suficiente para dejar de pensar en oraciones completas y empezar a moverme solo por instinto.
Me mantenía alejada de las puertas porque tenía miedo de salir a la ciudad y perderme aún más. Me mantenía alejada de la policía porque mis padres siempre me habían dicho que, si causaba problemas, las figuras de autoridad empeorarían todo. Me mantenía alejada de los extraños porque las mismas personas que me abandonaron habían pasado años enseñándome que pedir ayuda era una debilidad. Mirando atrás, creo que esa fue una de las partes más crueles de lo que hicieron. Me entrenaron para no confiar en nadie y luego me dejaron en un lugar donde confiar era lo único que podría haberme salvado rápidamente. La persona que finalmente se fijó en mí fue una empleada de la estación llamada María. Tenía unos 50 años, ojos cansados y esa clase de voz tranquila que te hacía querer decir la verdad incluso cuando estabas asustada. Al parecer, me había visto pasar varias veces por la misma fila de asientos y máquinas expendedoras. Me detuvo cerca de un pasillo que conducía a las oficinas administrativas y me preguntó si estaba perdida. Mentí de inmediato. Dije que estaba esperando a mis padres. Me preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Dije que no lo sabía. Me preguntó si había comido. Esa fue la pregunta que me rompió. Empecé a llorar tan fuerte que casi no podía respirar. Toda la vergüenza que había estado tragándome desde el mediodía explotó de golpe de la forma más horrible. Le dije que me habían dejado allí. Le dije que habían pasado frente a la estación riéndose. Le dije que mi madre había apostado dinero sobre si podría encontrar el camino de regreso a casa. María no reaccionó como lo habrían hecho mis padres. No me dijo que me calmara ni me acusó de ser dramática. Se agachó un poco para quedar a mi altura y dijo muy claramente: Ahora mismo estás segura y voy a ayudarte. Primero llamaron a seguridad y luego a la policía de tránsito. Un oficial tomó mi declaración mientras otro revisaba las cámaras de la estación que apuntaban hacia la entrada principal. Pudieron confirmar que yo había estado allí durante mucho tiempo y que un auto que coincidía con mi descripción se había detenido lentamente cerca de la acera antes de marcharse otra vez. Eso importó después. En ese momento, lo único que sabía era que los adultos a mi alrededor de pronto se habían vuelto muy serios. Uno de los oficiales preguntó los nombres de mis padres, nuestra dirección, el nombre de nuestra tienda, todo lo que pudiera recordar. Otro me llevó agua y galletas porque no había comido desde el desayuno. Cuando finalmente lograron comunicarse con mis padres por teléfono, solo pude escuchar la mitad de la conversación. Pero jamás olvidaré la expresión en el rostro del oficial. Pasó de una profesionalidad cautelosa a una incredulidad absoluta en unos 10 segundos. Preguntó si venían de regreso a Chicago inmediatamente. Luego guardó silencio un largo momento, escuchó y dijo: No, señora. Dejar a una niña de 12 años en una estación principal de transporte no es una lección de independencia. Es abandono infantil. Todo mi cuerpo se quedó helado al escuchar esas palabras. No porque sonaran demasiado duras, sino porque encajaban. Al anochecer, estaba sentada en una pequeña sala de entrevistas con una trabajadora social mientras preparaban un informe. Ella explicó que, debido a que mis padres se negaban a regresar de inmediato y seguían insistiendo en que aquello había sido una decisión de crianza, no podían simplemente enviarme de vuelta a casa. Incluso si luego cambiaban de opinión. Habría una ubicación de emergencia hasta que el tribunal familiar revisara el caso. No entendía la mayor parte del lenguaje legal, pero sí entendía la expresión de su rostro. Ella me creía. Más que eso, creía que yo no había estado segura mucho antes de aquel día. Estaba aterrada cuando me dijeron que pasaría la noche con una familia de acogida. Había crecido escuchando historias sobre lo que les ocurría a los niños que eran separados de sus familias. Pero entonces conocí a Mark y Laura Bennett. No eran glamorosos ni se esforzaban demasiado por parecer perfectos. Él era fotógrafo y tenía manchas de tinta en los dedos por manipular impresiones. Ella era maestra de preescolar y olía ligeramente a loción y a papel de aula. Su casa era cálida y desordenada de una forma que se sentía habitada en lugar de caótica. Había una lámpara encendida en la entrada, fotos familiares enmarcadas en la pared y una cama para perro en una esquina,
aunque el perro mismo dormía en alguna parte del fondo de la casa. Laura me preguntó si quería espagueti o sopa. Mark me preguntó si prefería la luz del pasillo encendida o apagada cuando me fuera a dormir. Nadie me gritó cuando dije que no sabía. Nadie se burló de mí por llorar en la mesa después de dar 2 bocados y darme cuenta de que estaba demasiado agotada para fingir que estaba bien. Esa primera noche en la habitación de invitados apenas dormí. Cada puerta de auto que sonaba afuera me hacía sobresaltarme. Cada crujido en el pasillo me hacía incorporarme en la cama. Pero incluso a través de todo ese miedo, un pensamiento seguía girando en mi mente. Una extraña en una estación de tren me había mostrado más amabilidad en 5 minutos que mi propia madre en años. Todavía no tenía palabras para eso. Solo sabía que el mundo de repente se veía diferente. Y una vez que descubres que otras personas son capaces de protegerte, se vuelve imposible seguir llamando normal a la crueldad. Los días que siguieron se sintieron como vivir dentro de la vida de otra persona. Pasé de la casa de los Bennett a reuniones con trabajadores sociales, luego a evaluaciones terapéuticas y después a un edificio del tribunal familiar en el centro, donde los adultos hablaban con voces cuidadosas sobre mi futuro, como si fuera algo frágil y urgentemente importante. Mis padres aparecieron con un abogado y exactamente la misma actitud que siempre habían tenido en casa. Tranquilos, ofendidos, ligeramente divertidos de que alguien estuviera tomando aquello tan en serio. Mi madre llevaba un blazer azul marino y pendientes de perlas, como si verse respetable pudiera borrar lo que había hecho. Mi padre seguía recostándose en la silla con los brazos cruzados, como si todo aquello fuera una molestia que eventualmente lograría superar. No negaron haberme dejado en Union Station. Esa fue la parte increíble. Lo admitieron. Simplemente insistían en que había sido algo controlado, educativo, necesario. Mi madre llegó a decir que estaban intentando desarrollar resiliencia. Mi padre dijo que los niños en este país se habían vuelto demasiado débiles y que alguien necesitaba enseñarles cómo funcionaba el mundo real. Yo estaba sentada frente a ellos escuchando todo eso y me di cuenta de algo que me cambió casi tanto como la propia estación de tren. Nunca iban a convertirse en el tipo de padres capaces de entender lo que habían hecho. Si hubieran sido capaces de esa clase de honestidad, habrían dado la vuelta al auto antes de llegar a la autopista. El informe de la terapeuta designada por el tribunal describía un patrón de abuso emocional, humillación, negligencia y peligro creciente. Esas palabras no eran mías, pero escucharlas en voz alta se sintió como oxígeno entrando en una habitación cerrada. Durante años había pensado que mi infancia era, de alguna manera, culpa mía, porque eso era más fácil que creer que las personas responsables de cuidarme elegían hacer daño a propósito. El informe lo dejaba claro. Esto no había sido un malentendido. No había sido un estilo de crianza estricto. Había sido abuso disfrazado con lenguaje de clase media. Cuando la jueza finalmente preguntó si quería volver a casa mientras el tribunal supervisaba a la familia, dije que no. Tan rápido que la respuesta pareció sorprenderme incluso a mí misma. Mi madre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Mi padre murmuró algo entre dientes sobre ingratitud. La jueza ni siquiera se inmutó. La siguiente etapa debía ser un camino hacia la reunificación, clases para padres, terapia familiar, visitas supervisadas, revisiones regulares. Un largo proceso diseñado para darles a mis padres la oportunidad de demostrar que podían cambiar. En papel sonaba justo. En la realidad, mis padres lo trataron como una humillación pública. Odiaban la idea de ser evaluados. Odiaban la idea de ser supervisados. Odiaban que maestros, terapeutas y funcionarios judiciales ahora tuvieran acceso al rostro privado de la familia que habían pasado años puliendo para los demás. Mi padre se quejaba más del daño a la reputación de la tienda que de haber perdido mi custodia. Mi madre repetía constantemente que no permitiría que el Estado le dijera cómo criar a su propia hija. Y entonces, en el momento más importante de todo el caso, les dieron una elección. Podían comprometerse a un programa de reunificación de 2 años y cumplir con todo lo que exigiera el tribunal.
o podían renunciar voluntariamente a sus derechos parentales. Eligieron renunciar. Así de simple. Mi pecho no se rompió en la sala del tribunal como uno podría imaginar. Se quedó extrañamente inmóvil. Había pasado toda mi vida intentando ser lo suficientemente buena para evitar que se volvieran contra mí. Y al final, me entregaron antes que admitir que estaban equivocados. Esa fue la verdad que más tiempo permaneció conmigo. No me perdieron porque el sistema me arrebatara de ellos. Me entregaron para proteger su orgullo. Después de eso, las cosas avanzaron más rápido. Los Bennett ya eran padres de acogida autorizados y, durante los meses siguientes, se convirtieron en algo completamente distinto. Matt comenzó a dejarme revistas antiguas de fotografía y libros de arte porque había notado cuánto dibujaba. Laura tocaba la puerta antes de entrar en mi habitación, lo cual parece algo muy pequeño hasta que creces en una casa donde la privacidad no existe. Aprendieron que comidas me generaban ansiedad debido a antiguos castigos relacionados con la cena. Dejaron de pedirme contacto visual cuando estaba alterada. No exigían amor, gratitud ni confianza instantánea. Simplemente permanecían. La estabilidad puede sentirse casi sobrenatural para un niño que nunca la ha tenido. La adopción se finalizó después de que pasó suficiente tiempo para que todos fingieran que el proceso había sido ordenado. Pero emocionalmente, ya había ocurrido mucho antes de que la jueza firmara los papeles finales. Cuando me preguntaron si quería cambiar mi nombre, no dudé. Jennifer Caldwell pertenecía a una niña que había permanecido en una estación con $9 en el bolsillo y ninguna idea de si para su propia familia estaría viva o muerta al final del día. Sophia Bennett pertenecía a alguien diferente. Alguien con una habitación propia, un escritorio lleno de materiales de dibujo y una familia que no se reía cuando tenía miedo. Todavía recuerdo la primera noche después de que la adopción se volvió oficial. Laura puso sábanas limpias en mi cama como siempre hacía los domingos. Mark dejó un cuaderno nuevo de dibujo sobre mi escritorio. Y nadie hizo un discurso sobre lo afortunada que debía sentirme. Actuaban como si yo hubiera sido suya desde siempre. Esa certeza silenciosa sanó más cosas dentro de mí que cualquier momento dramático. Me enseñó que el amor verdadero no te pone pruebas para demostrar que lo mereces. El amor verdadero hace espacio para ti antes de que aprendas a relajarte dentro de él. La sanación no ocurrió de golpe y definitivamente no ocurrió en línea recta. A la gente le encantan las historias donde un acto de rescate lo arregla todo, donde el niño dañado florece instantáneamente en cuanto llega a un hogar mejor. Mi vida no fue así. Durante años, mi cuerpo siguió reaccionando a la amabilidad como si pudiera ser una trampa. Si Laura me decía que volvería en 15 minutos después de ir a la tienda, tenía que luchar contra el impulso de quedarme mirando por la ventana hasta que regresara el auto. Si Mark llegaba tarde a recogerme de una actividad escolar porque había tráfico, podía sentir como el pánico crecía tan rápido que me adormecía las manos. Odiaba esperar en lugares públicos. Odiaba que me dijeran que me quedara quieta. Odiaba la frase "ya regreso". La terapia ayudó, pero fue un trabajo lento. Del tipo que te obliga a decir verdades horribles en voz alta hasta que tu sistema nervioso empieza lentamente a creer lo que tu mente quiere entender. Aprendí las palabras trauma, abuso emocional e hipervigilancia. Aprendí que ser herida una y otra vez no te hace más fuerte de la forma en que la gente cruel afirma. Te hace adaptarte al peligro. Te vuelve brillante para sobrevivir y terrible para descansar. A través de todo eso, los Bennett nunca me apresuraron. Asistían a eventos escolares, me ayudaban con las tareas, recordaban qué temas me afectaban y me permitían mantener cerrada la puerta de mi habitación cuando necesitaba espacio. No intentaron borrar lo que había ocurrido. Me ayudaron a construir una vida en la que aquello ya no fuera lo único que me definía. El arte se convirtió en algo más que un escape. Se convirtió en estructura, lenguaje, prueba de que podía crear algo hermoso sin el permiso de nadie. Me entregué completamente a ello durante la secundaria,
Luego en las solicitudes universitarias y después en cada revisión de portafolio y cada noche de trabajo en estudio tras ser aceptada en el Art Institute of Chicago. Regresar hacia la ciudad que una vez me había aterrorizado no fue simbólico al principio. Fue práctico. La escuela era adecuada para mí. El programa era excelente. Pero en algún momento durante esos años, me di cuenta de que estaba recuperando algo. La misma ciudad donde una vez fui abandonada se convirtió en el lugar donde construí a mí misma. Estudié diseño gráfico, trabajé medio tiempo, fui a terapia y aprendí a existir alrededor de personas que no necesitaban que yo me hiciera pequeña. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Denver en una firma de branding especializada en identidad para pequeños negocios. Y por primera vez en mi vida, vivía lo suficientemente lejos de Illinois como para sentir que incluso la geografía estaba de mi lado. Denver me dio espacio. Calles nuevas, hábitos nuevos, un clima nuevo, un aire lo bastante seco como para despejarme la mente. Con el tiempo, empecé a aceptar clientes freelance por mi cuenta y luego abrí mi propio estudio. Construí una reputación basada en una narrativa visual limpia. El tipo de trabajo que ayudaba a las personas a decir claramente quiénes eran y qué representaban. A veces la ironía de eso casi resultaba graciosa. Toda mi carrera nació del hecho de que pasé mi infancia atrapada dentro de las mentiras de otra persona. Conocí a Alex a través de un amigo en una fiesta de inauguración de casa. Era ingeniero de software, paciente de una manera que no se sentía fingida y muy difícil de alterar. En nuestra tercera cita, le dije que tenía una historia familiar complicada. En la quinta, le conté un poco más. Meses después, cuando finalmente le hablé de Union Station, no me interrumpió, no exageró ni me soltó alguna frase vacía sobre cómo todo pasa por una razón. Simplemente extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo: «Eso nunca debió pasarte». La sencillez de esas palabras casi me desarmó por completo. Construimos nuestra vida de la misma forma en que yo me reconstruí a mí misma. Despacio, deliberadamente, dejando espacio para la honestidad. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con Mark llevándome al altar y Laura acomodando la parte trasera de mi vestido mientras intentaba no llorar. Adoptamos un perro rescatado llamado Max, un mestizo con una oreja rota y el alma cautelosa de algo que también había sido abandonado demasiado pronto. Bloqueé todas las cuentas que mis padres biológicos intentaron usar para contactarme. Facebook, Instagram, direcciones de correo antiguas. Incluso cambié mi número de teléfono una vez después de que un mensaje de voz de Illinois durante las fiestas me dejara temblando durante una hora. No hablaba de ellos a menos que fuera necesario. No visitaba Willow Creek. No usaba mi antiguo nombre. La mayoría de los días podía pasar semanas enteras sin pensar en Jennifer Caldwell. Esa era la vida que había construido cuando llegaron las llamadas perdidas. Un buen matrimonio, un estudio con clientes estables, caminatas matutinas con Max, cenas con amigos, llamadas dominicales con Mark y Laura. Una vida tan tranquila y completa que a veces me preguntaba si la paz siempre se sentía tan extraña para las personas que no habían crecido luchando por ella. Entonces mi teléfono se iluminó con 29 llamadas perdidas desde Illinois y el suelo bajo esa paz empezó a moverse. Había un mensaje de voz. Luego un correo electrónico desde una dirección que no conocía. Después una solicitud de mensaje en LinkedIn, la única plataforma que había mantenido pública por trabajo. Ese detalle fue lo que me hizo entender que esto había requerido esfuerzo. Alguien había estado buscándome. Alguien finalmente había conectado a Sofía Bennett con la niña de la que una vez se rieron desde la ventana de un auto. Me senté en la barra de mi cocina con el teléfono en la mano mientras Max se apoyaba contra mi pierna y Alex veía cómo mi rostro perdía el color. Había pasado 20 años asegurándome de que el pasado permaneciera enterrado. Lo que fuera que estuviera ocurriendo ahora lo había desenterrado con ambas manos. El mensaje de voz no era de mi madre. Era de mi hermana menor, Hannah. No escuchaba su voz desde que era una niña pequeña siguiéndome por el pasillo con calcetines desparejados,
Demasiado joven para entender por qué el ambiente de nuestra casa siempre se sentía cargado. Su voz sonaba más vieja, más áspera, como suelen sonar las voces cuando la vida ha presionado demasiado sobre ellas. Dijo que nuestra madre tenía cáncer avanzado. Dijo que nuestro padre había sufrido un derrame cerebral leve 6 meses antes. Dijo que las tiendas ya no existían. No estaban en problemas. Habían desaparecido. Una por una, cerradas o vendidas con pérdidas después de que la historia familiar que yo creía enterrada en archivos judiciales resurgiera de la peor manera posible para ellos. Un familiar había publicado sobre el incidente de la estación de tren en un grupo local de Facebook después de que mi madre, en un acto impresionante de hipocresía, dejara un comentario en una publicación sobre crianza diciendo que los niños de hoy necesitaban disciplina más fuerte. Ese comentario abrió la puerta. Viejos vecinos empezaron a hablar. Una secretaria judicial jubilada, que probablemente debería haberse ocupado de sus propios asuntos pero no lo hizo, insinuó que los rumores eran ciertos. Alguien encontró una vieja nota de periódico sobre un caso de custodia relacionado con una investigación por abandono de una menor. Luego un exempleado de una de las tiendas comentó cómo eran realmente mis padres a puerta cerrada. La imagen que habían pasado décadas construyendo se derrumbó públicamente de forma rápida y brutal. Los clientes dejaron de ir. La gente prefería conducir hasta grandes cadenas en el siguiente pueblo antes que darles otro dólar. Los amigos de la iglesia guardaron silencio. Los grupos cívicos dejaron de llamarlos. Willow Creek, que alguna vez los protegió con chismes y cortesía, se volvió contra ellos usando exactamente las mismas herramientas. Hannah dijo que ahora vivían en un apartamento subsidiado fuera del pueblo. Sin casa, sin tiendas, sin estatus, sin ninguna versión de la antigua familia donde esconderse. Luego dijo la frase que me explicó perfectamente por qué había habido 29 llamadas perdidas en lugar de un solo mensaje respetuoso. Querían que regresara. No porque de repente se hubieran convertido en personas diferentes. No porque el tiempo les hubiera dado el valor de enfrentar la verdad. Sino porque se habían quedado sin opciones y tenían miedo de morir solos. Le pregunté a Hannah por qué llamaba si sabía que yo tenía todas las razones para no responder. Hubo una larga pausa y luego dijo: porque quería que lo escucharas de alguien que no te está mintiendo. Me contó que ella también había cortado contacto. No años atrás, sino recientemente, después de convertirse en madre y solicitar copias de los documentos judiciales para entender qué había ocurrido realmente cuando yo desaparecí de la familia. Nuestros padres habían pasado años contándole una versión suavizada. Que yo había exagerado. Que el Estado se había excedido. Que había sido manipulada por padres de acogida que querían una hija. Hannah dijo que leer esos documentos fue como ser atropellada por un camión. Miró a su pequeño hijo después de eso y comprendió que jamás podría permitir que personas así estuvieran cerca de él. Escuchar eso debería haberme hecho sentir triunfante. En cambio, me hizo sentir cansada en un lugar más profundo que la rabia. Me preguntó si iría. Le dije que lo pensaría. Alex me dijo que no les debía nada. Laura me dijo que, eligiera lo que eligiera, tenía que ser por mi paz, no por la comodidad de ellos. Mark dijo muy en silencio: algunas personas solo buscan el puente después de haber incendiado la casa. Pensé en eso toda la noche. A la mañana siguiente sabía una cosa con claridad. No iba a regresar para salvarlos. Iba a regresar para terminar todo con mi propia voz. Volé a Chicago 2 días después y conduje el resto del camino hasta el hospital donde mi madre recibía tratamiento. La habitación olía a desinfectante y miedo viejo. Mi padre se veía más viejo de lo que había imaginado, más pequeño también, como si la enfermedad y la desgracia finalmente le hubieran arrancado el personaje y dejado al hombre ordinario debajo de la actuación. Mi madre todavía tenía ese rostro cuidadosamente acomodado, incluso medio enferma. Como si la dignidad fuera algo que pudiera aplicarse como lápiz labial. Por un segundo, nadie habló. Entonces mi madre empezó a llorar antes siquiera de que yo me sentara.
Ni siquiera era un llanto silencioso. Era del tipo diseñado para atraer atención. Dijo mi nombre. El antiguo. La corregí una sola vez y únicamente una vez. Sofía. Ella asintió mientras se secaba las lágrimas. Y mi padre dijo que habían cometido errores. ¿Errores? La misma palabra cobarde que usa la gente cuando la verdad es demasiado horrible para decirla en voz alta. Le dije que no. Un error es tomar una salida equivocada. Un error es olvidar comprar leche en la tienda. Lo que ellos hicieron fue deliberado. Dejaron a una niña de 12 años en una estación de tren en una ciudad que no conocía. Se rieron mientras ella entraba en pánico y luego pasaron 20 años mintiendo para protegerse. Mi padre empezó a hablar, probablemente para justificarse, pero yo no había viajado tan lejos para escuchar otra defensa envuelta en palabras suaves. Les dije que habían convertido mi miedo en un juego. Y que la razón por la que ahora estaban allí, sin negocio, sin respeto y sin ninguna de sus hijas a su lado, era porque los juegos terminan. La gente se entera. Los niños crecen. La verdad alcanza incluso a los pueblos pequeños que creen que el silencio puede enterrarlo todo. Mi madre preguntó si podía perdonarlos. Le dije que el perdón no era una deuda que yo le debiera a personas que solo me buscaron cuando sus vidas se derrumbaron. Entonces dije la frase que había cargado dentro de mí, de una forma u otra, desde que tenía 12 años. Ustedes apostaron sobre si podría encontrar el camino a casa. Lo hice. Simplemente no regresé a la suya. Los dos lloraron entonces, pero por primera vez sus lágrimas no me movieron. No fui cruel. No grité. No los insulté. Esa fue la parte que más me sorprendió. La venganza, cuando finalmente llega, no se siente ruidosa. Se siente fría, clara, exacta. Les dije que no pagaría cuentas, no administraría cuidados ni restauraría el contacto. Les dije que Hannah tenía todo el derecho de proteger a su propio hijo de ellos. Les dije que mi familia estaba en Colorado e Illinois con las personas que realmente se habían ganado esa palabra. Luego me levanté. Mi padre preguntó si aquello era realmente un adiós. Lo miré y dije. Ha sido un adiós desde hace 20 años. Ustedes son los últimos en entenderlo. Salí después de 20 minutos y no miré atrás. En el estacionamiento, el aire se sentía ligero y brillante. Me quedé allí de pie con las manos temblando, no por arrepentimiento, sino por la extraña liberación que llega cuando algo que te ha perseguido finalmente adquiere una forma que puedes dejar atrás. En el vuelo de regreso a casa pensé en la niña pequeña de Union Station, la que creía que ser abandonada significaba ser no deseada para siempre. Ella estaba equivocada. Era indeseada por dos personas rotas que confundían crueldad con fortaleza. Pero no era alguien incapaz de ser amada. Hay una diferencia, y aprenderla me salvó la vida. Si existe alguna lección en todo lo que me pasó, es esta. El abuso no se convierte en disciplina solo porque un padre use palabras más elegantes para describirlo. La humillación no construye carácter. El miedo no hace a los niños más fuertes. Solo los hace envejecer antes de tiempo. Y alejarte de las personas que te lastiman, incluso si comparten tu sangre, no es amargura. A veces es lo más saludable que harás en toda tu vida. No salí de ese hospital sintiéndome culpable. Salí sintiéndome educada por mi propia supervivencia. La familia en la que naces puede moldear tus heridas, pero no tiene derecho a definir tu futuro. El amor verdadero no se ríe cuando tienes miedo. La familia verdadera no pone a prueba si puede sobrevivir sin ellos. La verdadera sanación comienza en el momento en que dejas de llamar lección a la crueldad y empiezas a llamarla por lo que realmente fue. Y una vez que haces eso, puedes construir una vida tan honesta, tan estable y tan llena de paz que ni siquiera las personas que te rompieron pueden quitártela de nuevo.